Muy buenos días, un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Formas de reparación, herramientas para la jurisdicción de paz, que hace parte del segundo ciclo de capacitación en justicia de paz, jueces de paz y de reconsideración. Los jueces de paz están encargados de resolver en equidad los conflictos individuales y comunitarios que sometan a su conocimiento de común acuerdo los miembros de una comunidad. Aunque los conflictos pueden tener diferentes causas y manifestaciones, una fuente importante de conflictividad deriva de los daños, perjuicios o amenazas que se presentan entre las personas de una comunidad. En tales casos, la recomposición del tejido social suele incluir la reparación del daño que ha sido causado. La conferencia del día de hoy tiene como propósito presentar herramientas conceptuales y prácticas a los jueces de paz que les permitan abordar de manera integral el conflicto individual o colectivo que se les presenta y su aplicación en la fase de conciliación como al momento de dictar el fallo. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar de nuevo con el doctor Diego Fernando Ramírez Sierra, abogado y filósofo, candidato a doctor en Derecho de la Universidad de los Andes, con maestría en Responsabilidad Civil, Teoría de Derecho y Filosofía. Ha sido juez civil municipal, juez promiscuo de familia y docente universitario. Actualmente, el doctor Diego se desempeña como juez primero civil del circuito de Facatativá. Tan pronto finalice la exposición, nuestro conferencista invitado el día de hoy dará respuesta a las preguntas que se formulen a través del chat de participación. Las inquietudes que resulten sobre conexión, registro y evaluación de esta actividad serán atendidas con muchísimo gusto por servidores de la Escuela Judicial. Doctor Diego Fernando Ramírez, es un gusto tenerlo de nuevo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Bueno, muy buenos días. Hoy los saludo desde la ciudad de Facatativá. En primer lugar, quisiera extender un respetuoso y caluroso saludo a la doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, a usted, doctora Mónica Alexandra Cuellar, y al doctor Gonzalo Jiménez, y a todos los servidoras y servidoras que nos acompañan, jueces y jueces de paz y demás abogados y público en general que están con nosotros el día de hoy en esta capacitación. El tema que vamos a abordar es el de las formas de reparación, herramientas para la jurisdicción de paz. He elaborado una presentación y quisiera compartirla con ustedes para seguir como el hilo de esta exposición. Como indicaba entonces al inicio, digamos unos segundos antes, nos ocuparemos de un tema que se denomina formas de reparación. Este tema surge o está previsto para el día de hoy, dado el interés de la Escuela Judicial de ofrecer herramientas conceptuales y prácticas a los jueces y juezas de paz que les permitan en su día a día abordar, si se quisiera, de una manera más amplia, más nutrida, más enriquecida, o de una mejor manera los conflictos que se presentan dentro de sus comunidades y buscar una solución tanto en la fase del acuerdo conciliatorio, esto es digamos, como construir o tener herramientas para la solución del conflicto en esta fase autocompositiva, como también para tener herramientas si se requiriera en la fase heterocompositiva, es decir, si en el momento en que tocara emitir un fallo en equidad. Antes de empezar, permítanme entonces, si se quiere contextualizar un poco entonces esta charla. Un tema muy importante, o un tema central realmente de la jurisdicción de paz es este que llamamos la conflictividad comunitaria. Cuando nosotros pensamos en este tema, lo primero que se nos viene a la mente, si se quisiera, es esta discusión sobre la competencia del juez de paz. Casi que esto lo repetimos nosotros en muchas de las charlas donde se dice, mire, el juez de paz es competente para conocer de los conflictos individuales y colectivos que de común acuerdo someten a su conocimiento
las personas de una comunidad siempre que se trate de asuntos susceptibles de conciliación, transacción, desistimiento y no superen el equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y cuando pensamos en eso que implica, es decir, cuál es el ámbito, cuál es la extensión de esta competencia, es decir, cuáles son los problemas que puede conocer, de los que puede conocer un juez o jueza de paz, nos vemos con que, encontramos que son muchísimos. Los jueces de paz pueden conocer, por ejemplo, de inconvenientes que surgen entre las personas de su comunidad derivados de, los llamaríamos nosotros, problemas de vecindad. Problemas de vecindad son los que derivan simplemente porque una persona está al lado de la otra, un predio está al lado del otro, y el funcionamiento de este predio o la manera como se usa o explota uno de estos predios puede generar una molestia para las demás personas. Entonces estos problemas de vecindad pueden derivar de cosas como la emisión de olores o la emisión de basuras o las filtraciones o los ruidos. Son como problemas, molestias que se generan en la convivencia que tiene lugar día a día en nuestras comunidades. Pero no solamente entonces tenemos problemas de vecindad en este sentido, también tenemos problemas, por ejemplo, derivados de los acuerdos o negociaciones que realizan las personas que hacen parte de nuestras comunidades. Por ejemplo, préstamos de dinero, ¿no? Entonces, cuando tiene lugar un préstamo de dinero podemos tener dificultades o diferencias derivadas del monto de este préstamo, la tasa de interés, las condiciones de pago, los mismos abonos. A veces hay diferencias de se hizo un abono, no se hizo un abono, esto era para intereses, era para capital. Las personas a veces retoman estos créditos, capitalizan intereses. Entonces podemos tener controversias derivadas de mutuo, que es el préstamo de dinero, pero también podríamos tener mutuos como préstamos de cosas, ¿no? Entonces se le facilita una máquina, un amigo le facilita una máquina, una herramienta, un vehículo a un conocido, o la persona deja vivir a un amigo en su casa y después este amigo o no quiere o no puede irse, o podemos tener también problemas derivados de la prestación de servicios. Se contrató, por ejemplo, a una persona para que hiciera una reparación y entonces las diferencias pueden derivar de la reparación quedó mal, el problema que se quería solucionar persiste, o era a valor total, a valor, digamos, a valor global, era un precio fijo, o se podían generar, digamos, prestaciones adicionales y esto genera conflictividades derivadas de, bueno, pero ¿por qué se hizo además esto? ¿O qué, por qué se está cobrando un valor adicional? Y si ese valor adicional corresponde a labores efectivamente prestadas, o si ese valor adicional es un valor razonable, eh, o si ese valor adicional pues no existía de derecho a generarlo, porque lo que se había pactado entre las partes era una cifra o monto único, si se quisiera, por toda la obra, por toda la reparación, pero también podemos tener problemas comunitarios derivados de la venta, no solamente prestación de servicios, sino también venta de cosas o suministro de mercancías, por ejemplo. Entonces, si las mercancías sí eran las que se habían acordado, si tenían las calidades, si tenían las cantidades, si se hizo en el tiempo, a veces se compran cosas y hay compromisos de, por ejemplo, cuando se está surtiendo un negocio, como mire, pero esto entréguemelo en tal fecha porque tengo además compromisos que cumplir con otras personas, o porque pues es que si a mí me llegan, por ejemplo, los dulces antes del 31 de octubre, es lo ideal, no me sirve que me lleguen el 1 de noviembre, o si es el disfraz, los disfraces, por ejemplo, esas cosas. Entonces hay fechas y ahí pueden surgir entonces controversias con qué era lo pactado, digamos, cuál era la mercancía, el bien que se obligó a entregar, en qué condiciones, en qué fecha, en qué precios, en qué cantidades, etcétera. Podemos también tener, digamos, diferencias surgidas de lo que nosotros a veces llamamos como accidentes, daños o responsabilidades extracontractuales, ¿no? Entonces la persona que choca, los vehículos que se chocan, o la persona que va saliendo de su parqueadero y le pasa el carro encima de la bicicleta del niño, o el niño que se le atraviesa el carro que se le atraviesa al niño, y daños de diversa naturaleza. Los niños o los jóvenes que están jugando y rompen el vidrio, todas estas. Entonces, mire, cuando nosotros pensamos entonces en la competencia de los jueces y juezas de paz y decimos, no, es que
¿En qué se ha reflejado esta idea de conflictos susceptibles de conciliación, transacción, desistimiento y que no superen 100 salarios mínimos? Se ha reflejado en una multiplicidad de diferencias, de divergencias, de conflictos de orden vecinal, de orden contractual, de orden extracontractual, de accidentes, y en todos estos casos hay un aspecto que es común, si se quisiera, y es la existencia de un daño y eventualmente la necesidad de repararlo. Dicho esto, entonces lo que haremos el día de hoy es centrarnos en 2 o 3 temas muy importantes. Uno es la noción de daño. ¿Qué es el daño? Será una pregunta central para lo que nosotros pensamos hacer el día de hoy. Segundo es, ¿qué es la reparación? ¿Hay una única forma de reparación? ¿Hay múltiples formas de reparación? ¿Cómo funcionan estas reparaciones? Y la tercera gran cuestión que discutiremos es cómo se relacionan entonces estos temas del daño y la reparación dentro de las competencias que le corresponde a los jueces y juezas de paz, y en particular cómo se relaciona esto con la idea de equidad o con la idea del justo comunitario. Es decir, estas discusiones, la idea es que estas discusiones no solamente son reflexiones teóricas, sino que esto impacta de manera importante nuestra práctica como jueces, y lo va a impactar de manera mucho más importante en la jurisdicción de paz, dada la manera como está estructurada y dadas las finalidades y propósitos que esta misma jurisdicción pretende cumplir. Dicho esto, entonces pasemos a nuestro primer tema, y es nuestra idea o nuestra gran pregunta de qué es el daño. Si nosotros pensamos en qué es el daño, la primera idea que se nos viene a la cabeza es como una idea de afectación, ¿no? Piensen como dentro de la lista de cosas que nosotros señalamos antes, piensen en esa lista de cosas y qué daño se causan. Por ejemplo, la persona que entrega una suma de dinero, o que la persona que recibe una suma de dinero con el compromiso de pagarlo, de restituirlo, y no lo hace, está causando un daño. ¿Qué daño causa? ¿Cuáles son las manifestaciones de ese daño? O la persona que, por ejemplo, entrega un bien a un amigo, decíamos, tengo una máquina en la casa y esta máquina permite, por ejemplo, empacar al vacío, y hay un amigo o una persona cercana que está montando un negocio y esa máquina sería ideal para él, y entonces se la facilito, dada esta relación de amistad que existe, de cercanía o de parentesco, de familiaridad. ¿Qué pasa entonces si esa persona no devuelve la máquina? ¿O qué pasa ese día que yo le digo, ¿se acuerda la máquina que le presté? La necesito por razones personales, familiares o comerciales. Yo la tenía por una razón, alguien me la quiere comprar. ¿Y qué pasa si no se entrega? ¿Hay un daño ahí o no hay un daño? ¿Qué, qué pasa, por ejemplo, cuando estos niños están jugando y rompen una ventana? ¿Cierto? ¿Hay un daño? ¿No hay un daño? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando muere una mascota? Entonces, la mascota del niño que muere, pues, sí, porque es arrollada por un carro de alguien que vive también en el mismo barrio. ¿Hay un daño? ¿Hay una pérdida? ¿Hay una afectación? Sí, no. ¿Qué clase de afectación es esta? ¿Qué consecuencias se derivan? ¿Cómo debería entonces repararse esta clase de lesiones? Para situarnos quizás un poco en esta discusión, podría ser o es de utilidad pensar en una noción de daño. Simplemente voy a leerla y después vamos a analizar hacia dónde se dirige cada uno de estos elementos. Una definición estándar o común de daño es esta: daño es todo detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor o molestia que sufre un individuo en su persona, bienes, libertad, honor, crédito, afecto, creencias, etcétera. El daño supone la destrucción o disminución, por insignificante que sea, de las ventajas o beneficios patrimoniales o extrapatrimoniales de que goza un individuo. Y a partir de esta definición, si se quiere, podríamos avanzar en una caracterización o en una enunciación de las características del daño. La primera característica del daño
Si quisiéramos resumir brevemente y tener una noción de daños y general sin necesidad de tener que memorizarnos o aprender de manera fija una definición, es pensar en lo siguiente. El daño consiste en el paso de una situación favorable a una situación desfavorable. Siempre el daño se ve como una pérdida. Cuando nosotros estamos pensando en afectación, detrimento, lesión, todas estas son, si se quiere, circunstancias negativas, ¿no? Afectación, algo es afectado, lesión, algo es herido, dañado, aminorado. Eso es que en un balance, si se quisiera, de cosas, antes del daño había una situación positiva, después del daño hay una situación negativa, es una pérdida, es el paso de una situación favorable a una situación desfavorable, y esa situación favorable puede ser, digamos, de diversa naturaleza, ya lo veremos, y esa situación desfavorable puede entonces afectar diferentes ámbitos de la acción humana. Entonces, daño siempre como el paso de una situación de bienestar a una situación de pérdida de bienestar o una situación favorable a una desfavorable. Y si se pensara que la situación anterior no es tan favorable, en todo caso la situación posterior es peor. Siempre hay una pérdida de algo en esa concreción, en esa materialización del daño. La siguiente característica es que nosotros hablábamos de daño cuando hay la afectación de un interés lícito. Esto implica que la persona, en principio, tenga derecho a gozar o disfrutar del bien, estado, derecho o interés de que se trate. Por ejemplo, el propietario de una cosa, pues tiene derecho a usarla, a arrendarla, a vivir en ella. El poseedor de una cosa, pues tiene derecho a cultivarla, a usufructuarla, a arrendarla. El tenedor tiene derecho a usarla. Nosotros tenemos derecho a gozar de la buena honra, del buen nombre, etcétera. Todos estos son intereses lícitos y son entonces intereses que el ordenamiento considera dignos de protección. Los intereses ilícitos, en principio, no se consideran, o la afectación de un interés ilícito no da lugar o no constituye un daño en términos estrictos. Es decir, si una persona realiza una actividad delictiva y como consecuencia de un evento no puede volverla a realizar, en ese caso no se considera que, por ejemplo, los ingresos que deja de recibir como consecuencia de no poder dedicarse al crimen sean daños. No son daños lícitos, no son daños jurídicamente protegibles, ni por tanto en principio imponen una obligación o una carga de reparación. La tercera característica es que esta lesión o este daño puede recaer sobre intereses patrimoniales o intereses extrapatrimoniales. Llamamos intereses patrimoniales básicamente a los que pueden ser valorados en dinero. Por ejemplo, intereses patrimoniales, la propiedad, un vehículo. Ese es un derecho patrimonial o un interés patrimonial porque usted lo puede valorar perfectamente en dinero. ¿Cuánto vale ese vehículo? Pues dependiendo de cuál sea su marca, cuál sea su modelo, cuáles sean sus condiciones. La máquina que usted prestó, ¿cuánto vale esa máquina? Pues en el mercado hay la posibilidad de averiguarla y mire, una máquina en esas mismas condiciones vale, la máquina que sella el vacío vale, no sé, 1.000.000 de pesos, 2.000.000 de pesos, 10.000.000 de pesos. Los ingresos, el dinero, ¿no?, que usted prestó, ese directamente está cuantificado en dinero y entonces ahí simplemente usted tendrá que hacer unos reajustes eventualmente, pero entonces hablamos de intereses patrimoniales, de derechos patrimoniales o de daños patrimoniales cuando afectan cosas que son susceptibles de valoración económica directa. Cosas físicas, entonces decíamos, por ejemplo, el vehículo, la bicicleta, la máquina, pero también derechos que recaen sobre otras cosas. El derecho de crédito, ¿no?, cuando se presta una suma de dinero, o el dinero, si se quisiera materializar la cosa. Y hablamos de derechos, intereses o daños extrapatrimoniales cuando recaen precisamente sobre cosas que no tienen una valoración económica directa.
El buen nombre no tiene una valoración económica directa ni se puede adquirir en él. No hay un mercado del buen nombre, la dignidad, los daños morales, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando, si el niño, por ejemplo, piensen en esto, si el niño tiene su bicicleta al frente de la casa y simplemente ocurre que el vecino pasa en su carro y aplasta la bicicleta, pues sería muy fácil ir a una bicicletería y preguntar cuánto cuesta esta bicicleta. Es susceptible de valoración económica. Pero ¿qué pasa si no es la bicicleta, si no es la mascota del niño, si es el perrito Pupi? Entonces Toby, no sé, sale de la casa y este vehículo arrolla al perrito. ¿Qué daños se causa ahí? Ese sufrimiento, esa congoja, esa tristeza, vamos, ese dolor moral que se llama algunas veces de esta manera, pues suele llamar de esta manera, tiene un precio, hay un mercado. Mire, el dolor moral del niño, ¿cuánto es? Eh, Son entonces intereses o daños que impactan esferas distintas o esferas que no tienen en principio un equivalente económico claro. Son susceptibles entonces de una discrecionalidad en su valoración. Y podemos tener, o una característica adicional del daño, es que el daño puede ser presente o futuro, y es que nosotros usualmente consideramos que solamente deben ser reparados los daños presentes, ¿no? Entonces la bicicleta que arrollaron, pues ¿cuánto vale el día de hoy? ¿Cierto? Pero los daños futuros también son susceptibles de reparación, y piensen en el caso de esta persona que es accidentada y que como consecuencia del accidente no puede volver a percibir ciertos ingresos. Entonces el daño está constituido no solamente por las sumas que estos ingresos que no puede percibir hasta, o no ha recibido hasta el día de hoy, sino además los ingresos que no va a recibir hasta el día en que cese su incapacidad. Entonces a veces las personas reciben, ¿no?, incapacidades, por ejemplo, 180 días. Al día 90, pues vamos a tener un daño pasado, pero al día 90 también vamos a encontrar un día futuro. Un daño futuro, y ese daño futuro entonces va a estar dado por los ingresos que hacia adelante esta persona está privada de recibir. Con esta, entonces, ¿cómo podemos caracterizar el daño? El daño constituye entonces una afectación, un paso de una situación favorable a una desfavorable en tanto se trate o en cuanto afecte un interés lícito, no importa que sea patrimonial o extrapatrimonial, y no importa que sus manifestaciones se concreten en eventos pasados. También puede concretarse en eventos futuros a condición de que sean altamente probables. Los medicamentos, la persona que tiene ahora que consumir un medicamento como consecuencia del daño, someterse a unas terapias, pues hacia futuro también lo va a tener que hacer eventualmente dada la clase de afectación que ha sufrido. Aclarado, digamos, dilucidada esta idea general de qué es el daño, pensemos ahora qué es reparar. ¿Qué es reparar? Y nuestra idea, bueno, lo primero que podríamos pensar de reparar es como recomponer, ¿no? Reparar es recomponer, es como un uso muy común del término, o a veces se suele entender como indemnizar. Pues reparar es pagar, ¿no? Sobre todo cuando se trata de responsabilidades extracontractuales. Accidentes, ¿repara cómo? Pues una suma de dinero, y esta suma de dinero entonces debería cubrir los daños que usted ha sufrido. Sin embargo, reparar no es solamente arreglar o no es solamente indemnizar. Una manera quizás útil de ver las diversas maneras como nosotros entendemos reparar es ver cómo el diccionario integra diversos usos de este término. Por ejemplo, tenemos reparar como arreglar algo que está roto o estropeado, y esto va muy bien con la primera definición o sentido que nosotros estábamos considerando. Pero también tenemos reparar como enmendar, corregir o remediar. Y acá no necesariamente estamos pensando en arreglar, como arreglar físicamente, sino podría ser como en hacer algo para corregir aquello que hemos hecho. Quizás miren el tercer significado, desagraviar, satisfacer al ofendido. ¿Qué hago con esta persona
a la cual le ha afectado su buen nombre, a la cual le ha afectado su dignidad. ¿Cómo entonces reparación? ¿Cómo tiene lugar el desagravio? Cuarto, saltémoslo, este no es tan pertinente. Quinta, remediar o precaver un daño o perjuicio. Miren qué interesante este uso. Reparar no solamente como el estado posterior, el momento posterior a la ocurrencia del daño, sino como el momento anterior a que el daño haya tenido lugar. Precaver un daño o perjuicio, dice el diccionario frente a este uso. O este último uso, hay muchos más, pero este último uso de restablecer las fuerzas, dar aliento o vigor, como una idea de reparación, pero más cerquita a recuperación, ¿no? Entonces a veces la gente dice, ya se recuperó del daño, reparar como la reparación biológica, como también podría ser la reparación psicológica, ¿no? Como volver a hacer, entonces somos personas, no nos reparan como si fuéramos una máquina, pero sí nuestro organismo, si es a nivel biológico, puede restablecerse, puede curarse, y si es a nivel del daño, es a nivel psicológico, entonces puede haber un proceso de cura, puede haber un proceso de duelo, todas estas son formas de reparación. Lo que nos permite entonces digamos, este listado de usos de la noción de reparación es advertir que la idea de reparación o que la reparación no consiste en un concepto unitario. Reparar no solamente consiste en digamos, arreglar, o no solamente consiste en dar el dinero, sino se puede reflejar en muchos más mecanismos, institutos o formas que lo que pretenden es hacer frente, ser una reacción frente al daño que ha tenido lugar. Entonces, a partir de eso, identificamos las formas de reparación básicas de las cuales quisiera hablar hoy y que nos permitirían entonces tener un conjunto de herramientas para pensar cómo pueden darse las soluciones a nivel de nuestras comunidades. Una primera forma de reparación es la inhibición y cesación del daño. La segunda es la reparación en especie. La tercera es la compensación e indemnización. La cuarta son las medidas simbólicas y la quinta es la reparación transformadora. Lo que vamos a hacer entonces es señalar algunos comentarios en relación con estas formas de reparación. La primera forma de reparación es la inhibición o cesación del daño. Mire que esto va bien con la idea de uno de los usos que nosotros tenemos de este término como prever el daño, ¿no? Y es que el daño en general es una afectación grave a la situación de una persona. Es pasar de un estado favorable a un estado desfavorable siempre implica, digamos, un detrimento. Y lo que ocurre es que los daños, o sea, en rara oportunidad, difícilmente son reparados en su totalidad. Piensen, por ejemplo, en la persona que le pasa su carro sobre la cicla de un niño, ¿no? Entonces, y pensemos que iba en contravía, para que sea un poco más llamativo iba mirando su celular, es decir, esta persona debe reparar ese daño a la bicicleta de este niño. Y cuando pensamos en reparar, entonces, bueno, pues entonces cómprele una bicicleta o mire cómo se puede arreglar. Y uno diría, y está la reparación total, ¿cierto? Y eso no es así. Cuando pensamos realmente en todas las consecuencias que pueden derivarse de ese evento, todas las afectaciones que pueden seguirse de ese evento, lo que encontramos es que hay daños que quedan siempre sin indemnizar. Por ejemplo, el tiempo que las personas tardan, por ejemplo, en la reparación, ¿cierto? Si me toca ir y llevar la bicicleta y hacerla reparar y en ese tiempo pues no puedo trabajar, entonces hay una pérdida de ingreso. O si era la bicicleta que le había regalado al niño su abuelito o era la bicicleta del bisabuelo, y entonces esto además conlleva como un sufrimiento moral. Eh, eh, a veces hay cosas que ya no se pueden conseguir en el mercado, etcétera, etcétera. Todas estas cosas son daños que siempre quedan ahí como subsistentes y que a pesar de que uno pensara que la reparación, la indemnización, por ejemplo, los cubre,
Lo cierto es que usualmente no los cubre en su totalidad. Entonces se ha pensado que es una mejor manera evitar la causación del daño. ¿Por qué? Porque precisamente evitando el daño se evitan estos daños adicionales que usualmente no son reparados. Y pensemos acá en algunos eventos, por ejemplo, medidas de inhibición y de cesación del daño son, por ejemplo, cuando tenemos una obra que amenaza ruina, ¿no? Entonces, tomemos medidas antes de que esa amenaza se convierta en algo patente, antes de que esa amenaza se convierta en un daño, ¿cierto? Entonces, la persona que simplemente tiene un muro al que nunca le da mantenimiento, bueno, pues toca darle mantenimiento, o esta casa que está deshabitada y que amenaza ruina, pues toca darle mantenimiento también. Medidas de inhibición y cesación. Por ejemplo, los eventos de filtración de agua, pues entonces que cese la filtración, o los eventos en los cuales lo que tenemos son humos que pasan a las viviendas contiguas. Entonces, que se detenga esta actividad. Y también, por ejemplo, una medida de cesación o de inhibición son los actos de explotación de la reputación ajena. A veces es común que una persona abre un establecimiento de comercio y le pone a ese establecimiento de comercio un nombre que resulta llamativo, o tiene este establecimiento, digamos, durante ya algunos años y fruto pues, de una buena gestión ha logrado adquirir un buen nombre comercial, y resulta que al frente, al lado, en la cuadra siguiente se abre un establecimiento con el mismo nombre. Entonces acá hay una explotación de una reputación ajena, de un buen nombre ajeno, y una medida de reparación podría ser precisamente la cesación de la actividad. O la cesación de la actividad en el sentido de usted no puede explotar el nombre de otra persona, es decir, cambie el nombre, o cierre porque esto le está generando pues daños a su competidor, y ese es un interés lícito que él tiene, y esto constituye el paso de una situación positiva a una situación negativa, y esto afecta el ámbito patrimonial, etc. Cuando nosotros pensamos en estas medidas de inhibición o cesación, pues, también podríamos pensar en el alcance. Entonces, el alcance está dado por lo siguiente: estas medidas de inhibición o cesación pueden ser pactadas por las partes en fase de conciliación, pero también podrían ser adoptadas por el juez o jueza de paz en fase de la sentencia que resuelve la controversia. Y entonces estas medidas de inhibición pues son, entonces, por ejemplo, la destrucción, el arreglo del muro, ¿no? Entonces el arreglo de este muro que amenaza ruina, que se suspenda la actividad, que por ejemplo no más asados en tales horas, o que se module la actividad. Miren que, por ejemplo, con los ruidos podría darse, ¿no? Lo que pasa es que yo necesito dormir después de las, no sé, 11 de la noche. Entonces, esta actividad, este ruido que hace la persona de la casa, modular las actividades, bueno, usted puede mantener su equipo, escuchar su música hasta las 11 de la noche, pero a las 11 de la noche pues va a tener usted que suspender esta actividad. O también, por ejemplo, podemos tener eventos de destrucción, por ejemplo, de una obra, en los casos o en los conflictos que se suscitan en aquellos eventos de copropiedades, ¿no? Miren que una obligación de las personas en las copropiedades es no alterar las fachadas. Entonces, ¿qué pasa si una persona construye algo y altera la fachada, o le pone, no sé, una reja, etcétera, etcétera? Una medida de inhibición o de cesación, en este caso del daño, puede ser la destrucción de lo construido, retirar esa reja, quitar, digamos, esa baranda, etcétera, etcétera. Remover esta cosa que usted hizo con afectación de su obligación de no alterar los muros o fachadas, por ejemplo, los muros estructurales de la construcción. Entonces, una forma de reparación es la inhibición y cesación del daño. Y entonces lo que pretende no solamente es que el daño no tenga lugar, sino también puede perseguir que el daño no vuelva a ocurrir o que no se agrave, ¿no? Como quizás en el caso de esta imagen, ¿no? Entonces podría dejarse consumir simplemente el vehículo, es ya irreparable, no, evitemos que el daño se agrave. Quizás hay algo que rescatar, y si partimos de este principio de que nunca se repara el daño en su totalidad, entonces es mejor evitar que el daño siga
ampliando la órbita de afectaciones porque vamos a tener o vamos a seguir encontrando daños que no son reparados. La segunda medida de reparación es la reparación en especie. En este caso, esta idea de reparación se va muy bien con la idea de reparar, es colocar a la víctima en las mismas condiciones en las que se encontraba antes de que el evento hubiera ocurrido. Y entonces, ¿cómo voy a colocar yo a la víctima en las mismas condiciones que ella se encontraba antes de que hubiera ocurrido el daño? Tenemos al menos tres formas. Una es la restitución, y esta es como la idea más básica. Restituir es devolver, entregar nuevamente. Piensen, por ejemplo, en el caso de una persona que le entrega a su amigo esta máquina para que él realice la actividad económica que está empezando. Entonces, una forma de reparación es restitúyale la máquina que le prestó. O, por ejemplo, la persona en el contrato de arrendamiento, ¿no? Cuando hay incumplimiento del contrato de arrendamiento o se necesita la vivienda para un fin personal del arrendador y estas cosas, ¿qué es lo primero que se pide? La restitución del bien. Entonces, la restitución del inmueble, de la casa, la restitución del lote, la restitución de la habitación, está como una primera medida que busca precisamente colocar a la persona en las condiciones en las que se encontraba o debería encontrarse si el daño no hubiera tenido lugar. También podría darse, esto también se da no solamente en relación con los bienes, sino podría también darse en relación con las personas. Mire que una forma de restablecimiento entendida como, o de reparación entendida como restitución, es que la persona, por ejemplo, vuelva a sus actividades, ¿no? Esta persona que prestaba un servicio y que simplemente por un mal entendimiento, por una diferencia, dejó de hacerlo. Y, por ejemplo, ese servicio le permitía realizar una actividad económica que le permitía contar con un ingreso. Oiga, mire, una forma de reparación muy importante para esta persona no sería la restitución, mire, que pueda volver a hacer esa actividad económica que estaba realizando, vuelva y lo vincula, permítale nuevamente trabajar en ese lugar. No solamente entonces restitución como entrega, digamos, de bien, como devolución del bien, sino además como puede ser como restablecimiento de las actividades que una persona realizaba antes. Una segunda forma de reparación, y en este caso usamos el término dos veces, es la reparación, y en este caso es el arreglo, ¿no? Y creo que la imagen nos puede venir muy bien. Usted tenía una grabadora y yo dañé su grabadora, o usted me prestó una máquina y yo la dañé, o yo le pasé por encima el carro a su bicicleta o a la bicicleta de su hija, o yo estrellé mi carro contra el suyo. Pues una forma de reparación en este caso es el arreglo, ¿no? Entonces se llevará, hay dos formas, ¿no? Entonces yo lo reparo o busco una persona que lo repare en el sentido de, por ejemplo, si es una labor mecánica, ¿no? Entonces, si yo tengo el conocimiento, las destrezas de esto, podría arreglarlo como, tranquilo, yo le hago la reparación, esta máquina que se dañó, yo sé cómo arreglarla. O no, llevémoslo al mecánico y el mecánico coloca nuevamente la cosa que corresponde a las condiciones de operatividad correspondientes. Y una tercera forma de reparación en especie es la sustitución. Y la sustitución tiene lugar cuando no es posible física o jurídicamente o no le interesa ya al beneficiario la reparación en la forma inicialmente convenida. Por ejemplo, piensen en lo siguiente, una persona yo le presto la máquina a mi amigo y resulta que se la roban, ¿cierto? Entonces, la devolución de la máquina particular y concreta que yo le había prestado es imposible, ¿cierto? Entonces, la sustitución puede ser, entonces, entréguele una máquina de las mismas características, de las mismas funcionalidades. Yo le presté una máquina de escribir a una persona, a una llegada, y resulta que se perdió esta máquina. Pues entonces, una máquina de escribir similar, puede ser que esa máquina de escribir que yo le presté por la época, por la clase, por la manera como evoluciona nuestra vida, ya no se consiga, no sea fácil conseguirla. Entonces, pues una máquina de escribir o algo que
sea sustituto para el afectado de esa funcionalidad. Y miren que esto opera no solamente nuevamente con cosas, con bienes tangibles, sino también puede funcionar con servicios. Una persona puede estar interesada, los papás están interesados en contratar los servicios de un fotógrafo, los servicios de un músico para los 15 años de su hija. ¿Qué pasa si el fotógrafo o el músico no llegan al evento? ¿Será que a este papá le interesa? Entonces tómeme las fotos, tómeme unas fotos casuales en la casa, o entonces deme la serenata cualquier día. De pronto no. Y de pronto no porque seguramente ya cubrió, digamos, consiguió ese servicio en su momento. Alguien más tomó las fotos o alguien más hizo la serenata. Entonces puede que ya no le interese el servicio que inicialmente había contratado, pero puede que sí le interese algo más de este deudor en el sentido de, por ejemplo, el fotógrafo es también un pintor, ¿cierto? Entonces, o el músico es también un pintor. Entonces, pues ya no me interesa la serenata, pero, por ejemplo, un cuadro sí me interesaría. O, digamos, el pintor de retratos y esta cosa, pero también podría ser el pintor de la casa. No, ¿sabe qué? Ya no me dé la serenata, ya no me interesa, pínteme la casa. O mire, ya no me interesa la serenata, pero sí me interesaría, por ejemplo, tengo una reunión de un cumpleaños y la cena o el recibimiento o lo que sea, esto sí me interesaría. Entonces, esta es una sustitución. Llamamos reparaciones en especie porque se entrega un bien o un servicio. Pero en ocasiones el bien o el servicio que se entrega puede o no corresponder con el inicialmente pactado. Y claramente los eventos de sustitución está dado porque la forma de cumplimiento inicialmente acordada ya no se dio y ya no tiene sentido para el beneficiario recibirla. Entonces, pero sí tiene sentido recibir algo que sea para él equivalente. Tenemos una tercera forma de reparación, que es esta idea de indemnización y compensación. No son sinónimos. Indemnización y compensación corresponden a dos eventos o pretenden satisfacer dos cosas distintas. Y estamos hablando de indemnización y compensación cuando lo que ocurre es que la persona que causó el daño entrega una suma de dinero a quien recibió el daño, a quien resultó afectado, a quien es la víctima del daño. Y entonces, cuando nosotros estamos pensando en daños patrimoniales, el mecanismo de reparación es la indemnización. Y cuando estamos pensando en daños extrapatrimoniales, el mecanismo de reparación es la compensación. Entonces, daños patrimoniales, por ejemplo, decíamos la bicicleta, pero daños patrimoniales también podrían serlo. Entonces, se entiende que existen daños patrimoniales en dos eventos claramente determinados. Cuando un bien que hacía parte del patrimonio de una persona salió o saldrá de él. Por ejemplo, la bicicleta por ejemplo, la bicicleta que se roban, ¿cierto? Ese bien salió del patrimonio. O la bicicleta que es arrollada. O cuando una persona tendrá que asumir el pago de erogaciones, ha asumido erogaciones o tendrá que asumir erogaciones hacia el futuro, los medicamentos que tiene que comprar. Y también hablamos de daños patrimoniales en el evento en que no hay unos ingresos esperados, unos ingresos que de manera regular y ordinaria ingresaban al patrimonio de la víctima, dejaron de ingresar o dejarán de ingresar hacia futuro, ¿no? Por ejemplo, entonces decimos, mire, como consecuencia del accidente usted no puede trabajar y entonces no percibe los salarios o los ingresos que antes estaba percibiendo. Todos estos son daños patrimoniales y entonces cuando estamos pensando en daños patrimoniales, lo que recibe el afectado es una indemnización, una suma de dinero que en principio pretende cubrir el valor de esos daños porque los derechos e intereses sobre los cuales recaen son en principio susceptibles de valoración económica. Ya lo sabemos, la máquina, la bicicleta, el computador, son bienes que se encuentran en el mercado y que tienen un precio en el mercado, bien como productos nuevos o como productos de segunda mano. Y hablamos de compensación cuando estamos pensando en nuestros daños extrapatrimoniales y llamamos compensación porque no pretenden en estricto sentido ser un sustituto económico del bien que se ha afectado. Daños extrapatrimoniales, por ejemplo, el buen nombre. No hay un mercado del buen nombre, entonces no hay un buen precio para el buen nombre, no hay un precio para la dignidad, no hay un precio para el sufrimiento que este niño está experimentando como consecuencia de la muerte de su mascota. Entonces lo que se entrega es una suma que pretende compensar, que pretende satisfacer, que pretende
dotar, si se quiere, de alguna suerte de alegría o comodidad a la persona que experimentó el daño, pero no es un sustituto equivalente. Por ejemplo, en el daño patrimonial, 500.000 pesos o la bicicleta puede ser un sustituto perfecto los 500.000 pesos pueden ser un sustituto perfecto de la bicicleta. Si yo cojo esos 500.000 pesos y voy a un almacén, puedo comprar esta misma bicicleta, mientras que no lo puedo hacer así con los daños extrapatrimoniales. Nuestra tercera forma de reparación son las reparaciones simbólicas. Las reparaciones simbólicas tienen lugar cuando la reparación en especie o la reparación económica, indemnización o compensación, no es una forma adecuada de restablecer, de reparar, de enmendar aquello que se ha hecho. Mire que existen algunos daños, algunas afectaciones, algunos conflictos para los cuales la entrega de bienes o la entrega de dinero no va a reparar aquella relación que existía entre las partes. Y hay dos ejemplos clarísimos de reparaciones, o hay un ejemplo que es muy importante en el caso de reparaciones simbólicas, y son las excusas, ¿no? Es que pasa, por ejemplo, en nuestras comunidades, seguramente ustedes lo han visto, y es que una forma, o a veces la relación que ha sido afectada es una relación familiar, ¿no? La relación entre padre e hijo, una relación sentimental, los esposos, o una relación de amistad. Y frente a esa clase de relaciones, en ocasiones la única manera de reconstituir, de reparar el tejido que ha sido dañado es con una excusa, ¿no? Una excusa, un abrazo, un perdón. O piensen también en los eventos en los que se ha afectado la dignidad de una persona, el valor de también de las disculpas, ¿no? O de la retractación. Son todos estos manifestaciones, cosas que quien ha agraviado debe hacer y que son quizás el único vehículo para reparar, si fuera posible, para tratar de reconfigurar, si fuera posible, aquel daño o lesión que ha causado. A veces esta foto es fantástica porque es a veces aquel abrazo que aquellas disculpas que permiten que la unidad familiar pueda tratar de generarse nuevamente, que permiten nuevamente alguna suerte de cura, alguna suerte de despertar nuevamente el amor, el aprecio, el respeto que existía entre estas personas. Y será el primer paso, si se quiere, para que esa relación que antes existía pueda volver a existir en algún momento. Y la última reparación de la cual quisiera hablarles es esta idea de reparaciones transformadoras. Las reparaciones transformadoras surgen en el ámbito de los conflictos armados y precisamente lo que pretenden evidenciar es que no siempre colocar a la víctima en el mismo lugar que estaba, en las mismas condiciones que se encontraba antes que tuviera lugar el evento dañoso, puede ser la mejor idea. Piensen entonces en los casos de las personas desplazadas. ¿Será que llevar nuevamente a esta persona desplazada al lugar de donde fue desplazada es una forma adecuada de repararla? Si, por ejemplo, persiste la presencia de los grupos o actores armados que generaron el desplazamiento, o llevarla nuevamente a esas condiciones de vulnerabilidad, de indefensión, puede ser una mala idea y no funciona como un mecanismo de reparación adecuado porque lo que hace es como revictimizar a esta persona, volverla a colocar en condiciones de sufrir un daño. Bajo esa idea, acá quiero que es compartir esta imagen con ustedes por lo siguiente. Miren, reparar podría ser como en la imagen de la izquierda, simplemente colocar a todas las partes, a todos los afectados en plano de igualdad. O reparar podría ser como en la imagen de la derecha, darle a cada quien un poco según sus necesidades y según sus capacidades y poner a aquella persona que, por ejemplo, en principio se encontraba en una situación de mayor vulnerabilidad o de mayor necesidad en una condición, en una segunda condición que le permita satisfacer o reducir esas desigualdades o esas inequidades en las cuales está viviendo.
Estas reparaciones transformadoras al menos se reflejan en dos medidas. Uno es la garantía de no repetición. Es pues evitar que ese evento, que nosotros llamamos el evento dañoso, pues vuelva a ocurrir. Y eso es una aspiración. Nada garantiza que no, que esta persona no vuelva a romper el vidrio de su vecino, que los niños jugando no vuelvan a romper el vidrio de su vecino, que el vecino no vuelva a conducir mirando el celular y en contravía, pero sí se pueden hacer algunas cosas para al menos que funcionen como incentivos para que el evento no vuelva a ocurrir. Piensen, por ejemplo, a veces en las cláusulas, ¿no? Cláusulas económicas o cláusulas penales. Mire, en caso de incumplimiento, en caso de nuevo incumplimiento, usted me va a pagar tanto como reparación. O piensen también en aquellos eventos en los que se pacta, mire, yo le condono estos cánones de arrendamiento siempre y cuando usted me los pague o me pague el saldo en tales fechas. Si usted incumple, se entenderá que no subsiste la condonación, evitemos los incumplimientos. Entonces un mecanismo es, pues, creemos incentivos, puede ser económicos para que la persona no incumpla y esto puede funcionar muy bien en fase de conciliación. Y el otro gran reto y es la modificación de las condiciones de vulnerabilidad. Cuando como consecuencia de la conciliación o de la sentencia, lo que se seguiría es colocar a la persona que sufrió el daño en esas mismas condiciones de vulnerabilidad y es decir, exponerlo nuevamente a una situación en la cual puede sufrir daño, en la cual es vulnerable, en la cual existe un amplio riesgo de afectación, por ejemplo, de su integridad. Lo mejor sería no aprobar esa conciliación o no emitir esa medida de reparación. Y con esto entonces pasamos al último punto de nuestra charla y es, bueno, y todo esto cómo va con la jurisdicción de paz, cómo todas estas ideas de daño y reparación van con la jurisdicción de paz. Y lo que podríamos concluir o extractar de lo señalado es lo siguiente. Uno, usted como juez o jueza de paz debe considerar los diversos ámbitos de afectación. La reparación en la jurisdicción de paz implica ver este evento, causa del daño, de la manera más amplia posible. Ver todas las causas, ver todas las expresiones, todos los ámbitos en los cuales el daño manifiesta sus efectos. Segundo, usted como juez y jueza de paz en fase de reparación o con miras a la reparación del daño, debe considerar las diversas formas de reparación que existen. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, tenemos un conflicto entre vecinos derivados del uso de la música, ¿cierto? O vecinos, personas que viven en viviendas separadas o que viven en la misma vivienda. Medidas de inhibición. Mire, no uso de la música, no más uso de la música de ese volumen. O terminación del contrato. Medidas de cesación. No, mire, vamos a modular el uso de la música. Medidas de reparación en especie. No, mire, pues si lo que pasa es que usted acá escucha el ruido muy alto y es su estudio, pues entonces, por ejemplo, un aislamiento acústico. Medidas de compensación o medidas de indemnización. Mire, pues entonces usted que usa la música mucho más alta y que esto puede afectar la convivencia, asume un mayor valor en el pago de la renta o entregue una suma a suerte de indemnización al afectado. Por ejemplo, si lo que le afecta es el sueño, pues entonces una suma que busque compensar entonces esta molestia y darle alguna suerte de satisfacción a usted o a la otra persona, entonces podría comprarse unos audífonos que aíslen el ruido. O medidas simbólicas, también piénselo, bueno, unas excusas medidas medidas de reparación transformadora o que busquen la transformación del conflicto. Oiga, ¿y no será, por ejemplo, estas personas que viven en la misma vivienda y una familia de estas que acostumbra escuchar música, cierta música o a cierto nivel, dado que hace parte de su cultura? ¿Y qué tal si pensamos más bien en cambiar la distribución de las habitaciones en la casa? ¿Qué tal si podemos hacer compatible su
sus creencias culturales, sus usos culturales, sus prácticas culturales con las prácticas culturales de las demás personas, con los espacios de descanso de las demás personas, y qué tal simplemente un cambio de, digamos, de lugares en la vivienda pudiera permitirlo. La reparación en la jurisdicción de paz, a ustedes como jueces y juezas de paz, les permite la estimación equitativa de la compensación. Y esto entonces se aplica, por ejemplo, en aquellos casos en los cuales, por ejemplo, no existe forma de tasar de manera muy precisa el daño que ha tenido lugar. No, en el mercado no se consigue este bien que usted le prestó y que no puede entregar, y no hay otra cosa. Pensemos en cuál podría ser el valor si esto se pudiera adquirir en un mercado. Exige considerar los eventos que perpetúan el conflicto, es decir, como consecuencia del manejo integral de los conflictos, consideren todas las circunstancias que dan lugar a esa diferencia entre las partes. Y finalmente, las formas de reparación son un mecanismo que puede propiciar la transformación de las condiciones de inequidad que existen. Es decir, es una herramienta para solucionar, para solventar, para superar condiciones de inequidad, y eviten que sea una herramienta para preservar esas condiciones de inequidad. Y con esto llegamos a al último punto que quisiera tratar con ustedes, y es simplemente el de las conclusiones. Voy a dejar de compartir la pantalla en este momento, y simplemente quisiera que de todo esto que hemos hablado el día de hoy, donde hemos examinado la idea de daño, la idea de reparación, donde hemos pensado en el rol que ustedes como jueces y juezas de paz tienen en sus comunidades, retuvieran lo siguiente. Mire, y es que como desarrollo del principio de solución integral del conflicto comunitario particular, y con el objetivo de promover la convivencia pacífica en sus comunidades, y además como una aplicación del justo comunitario en fase de la determinación de los daños y en fase de la determinación de las medidas adecuadas para el restablecimiento de las condiciones del afectado, deberían considerar dos cosas. Uno, la solución del conflicto comunitario implica considerar el daño o la afectación de los intereses de las partes de la manera más amplia posible. No se queden a veces simplemente con la indicación la indicación del ruido, la indicación de la deuda. Puede que detrás de esto exista un evento que causa, que motive ese conflicto y que sea de mayor relevancia, y que atacar esa causa o pensar en la solución de esa causa sea la manera de restablecer esta relación que ha sido afectada. Segundo, el diseño de solución del conflicto de las partes, por las partes, o en la sentencia parte por considerar todos estos mecanismos o estas formas de reparación que hemos considerado: cesación, inhibición, reparación en especie, indemnización o compensación, reparaciones simbólicas y reparaciones transformadoras. En particular, es importante que ustedes verifiquen si el mecanismo de reparación al cual llegan las partes, que están planteando las partes en fase de una conciliación, o que está planteado en la sentencia, no deviene, no lleva al afectado a una situación de inequidad o lo pone nuevamente en una situación de inequidad, y más bien lo que deben buscar es propender porque este mecanismo de reparación supere las desigualdades, supere ese estado de vulnerabilidad y evite la repetición del conflicto. Y finalmente, en la solución de la controversia, siempre consideren las capacidades y las necesidades de las partes. Estos son reparaciones que funcionan bajo las ideas de justo comunitario y equidad. Cada cual según sus necesidades y capacidades, cada quien según sus necesidades y capacidades. Muchas gracias. Esto era lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Si existe alguna duda, doctora Mónica, le agradecería, pues estaría pendiente para resolverla. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor Diego, y vamos al fragmento de preguntas. La primera, ¿puede el juez de paz establecer una medida de reparación distinta a la que ha solicitado la parte afectada? Sí, esta es una pregunta interesante, y por lo siguiente, y es que en ocasiones se piensa que la única manera o la única forma o mecanismo de reparación posible
es aquella que ha solicitado la parte, en virtud de que pues, el afectado es quien puede decir, mire, esto me satisface, y ese en principio es una regla adecuada. Sin embargo, el juez de paz podría eventualmente modificar, por ejemplo, en fase de conciliación, invitar a las partes a que consideraran otra forma de reparación, y en fase de la sentencia considerar otro mecanismo o forma de reparación, por ejemplo, cuando la forma particular que ha solicitado la parte resulta imposible o excesivamente onerosa o es contraria a la dignidad o algún derecho fundamental por ejemplo, de quien causó el daño. Entonces, resulta que yo pido la reparación. Esta máquina, este elemento que yo presté, ya no existe, ya no se consigue, y entonces pido una indemnización desproporcionada porque sé que no se puede pagar. Entonces, pensemos en una reparación por equivalente, en una sustitución o en una reparación, pues, digamos, en una indemnización. Eso es precisamente posible en aquellos casos en los que la reparación en la forma pedida es, entonces, imposible, es excesivamente onerosa o afecta los derechos fundamentales de quien sería obligado a hacerlo. Siguiente pregunta, doctor. ¿Qué puede hacer el juez de paz si encuentra demostrado el daño, pero tiene dudas sobre el monto preciso de eso? Bueno, esa es una pregunta también importante porque digamos que la posición tradicional es que imponerle al afectado la carga de demostrar el daño y el monto específico del daño. Pero en ocasiones el afectado puede encontrarse en dificultades de demostrar el valor preciso y particular del daño que ha tenido lugar. Entonces, en estos casos, los principios de equidad permiten que el juez de paz tase de manera equitativa el valor de la reparación que tendría lugar en ese caso. Lo que se requiere es que el juez de paz en todo caso tenga certeza del daño. Mire, se perdió, no se devolvió la máquina, la herramienta, el bien que se había facilitado, etcétera. Teniendo certeza del daño, el juez en equidad podría tasar el valor de la reparación. La última pregunta, doctor Diego. ¿Es posible acordar o establecer que un mecanismo de reparación se aplique en subsidio de otro? Sí, es perfectamente posible. Puede derivar bien del acuerdo de las partes, por ejemplo, en fase conciliatoria, donde dicen, mire, y yo le voy a devolver la máquina que usted me prestó, la herramienta, el vehículo, lo que sea que usted me prestó, y si no lo hago, entonces me comprometo a pagarle tal suma de dinero. Entonces eso puede pasar en fase de conciliación, pero también podría pasar en fase del fallo en equidad. Se condenará a una parte a restituir, por ejemplo, el bien que ha sido entregado, eh, pero si fuera imposible o no se diera, entonces considerar una condena económica o unos perjuicios económicos en caso de que no se realice. Estas formas de reparación pueden siempre acompasarse. No existe una única forma, ni escogida una implica que las demás no puedan también funcionar como mecanismos o de refuerzo o como mecanismos alternativos. Un agradecimiento muy especial al doctor Diego Fernando Ramírez Sierra por su clara y ponderada explicación sobre las formas de reparación, estas como herramientas para la jurisdicción de paz, las cuales buscan promover la resolución pacífica de conflictos entre los particulares y las comunidades, así como convertirse, como lo dijo doctor en su charla, en un mecanismo social para hacer efectivo el derecho constitucional, así del acceso a la justicia, y de esta manera lograr, como queremos, evitar que se generen fisuras en el tejido social y comunitario. De nuevo, nuestros agradecimientos. De igual forma, a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Muchísimas gracias para todos. Un feliz resto de día.